vamos a explicar cómo se introducen módulos externos con TreeDoc CMD y Docker en Triton ERP. Pero vamos a empezar desde el final del proceso, visualizando los dos módulos inyectados ya activos y funcionando en Triton, con la versión 7.0, la versión estable LTS, con el último parche el 49. La fecha de la grabación del vídeo es del año 2026, del mes de agosto. Tanto la fecha de grabación del vídeo como la versión 7.0 no se ha elegido por casualidad. Todo tiene un motivo y un porqué, que iremos desarrollando a lo largo de todo el vídeo. Empezamos introduciendo la base de datos, el usuario admin, y vemos a mano izquierda, bajo la facturación, los dos módulos Factura y Verifactura. Vamos a desarrollar el vídeo mediante un postcard. Espero que os guste porque es algo ingenioso. Es la primera vez que lo hago y parece ser que el resultado ha sido muy bueno. Vamos a leer cada uno de los 11 puntos de manera íntegra. Detalla 11 reglas estrictas para integrar módulos críticos como Verifacture o Facturae sin reducir los servidores a cenizas. Porque, claro, quien administra sistemas asume que Docker proporciona un entorno seguro y aislado, pero cuando hablamos de persistencia de bases de datos acopladas a normativas fiscales, la volatilidad de ese entorno requiere un rigor absoluto. 1. Primero, antes de importar módulos externos, tienes que realizar una copia de seguridad completa de todo, imágenes, contenedores y volúmenes. Sí o sí, no hay excusa para no hacerlo. Cada servidor y cada versión de Triton son diferentes, y además existe la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. En Docker, la imagen es inmutable, pero el contenedor tiene su propia capa de lectura y escritura temporal. Ya. ¿Y si una actualización de Triton altera el esquema de la base de datos que tienes en el volumen externo? Pues un volcado de datos antiguo es completamente inútil. O sea, es inservible si no tienes la imagen exacta del contenedor que generó ese estado. La aplicación simplemente no sabrá cómo leer esos datos porque espera otra estructura. Segundo, la copia de seguridad debe restaurarse, si es posible, en otro ordenador para comprobar que la restauración es correcta y realizar pruebas de funcionamiento del ERP. Restaurar un entorno Docker complejo en la misma máquina donde opera el sistema en producción es invitar a la contaminación cruzada. Es que es así. Si no se manejan meticulosamente las redes puente de Docker o los puntos de montaje... ¡Ostras! Claro. El contenedor de prueba podría acabar conectándose al volumen de la base de datos de producción, ¿no? Exactamente. Y te cargas los datos reales haciendo pruebas. Levantar el respaldo en una máquina física o virtualmente separada es el único simulacro válido. Así es como se valida que el respaldo es verdaderamente autónomo. Te garantiza que no dependes de variables de entorno ocultas o caches residuales que, casualmente, estaban presentes en el servidor principal. Cobra todo su sentido cuando analizamos la causa principal por la que los despliegues de Triton fracasan estrepitosamente, que es la desviación del control de versiones. Tercero, los módulos externos deben tener la misma versión que el ERP Triton. En el ejemplo, la versión es la 7.0. Tanto los módulos externos como los módulos nativos y el propio ERP deben tener exactamente la misma versión. Esta es la regla de oro para asegurar la estabilidad de Triton ERP. Una pregunta para debatir. ¿Por qué es tan sumamente rígido? O sea, ¿qué pasa realmente en las tripas del sistema si alguien intenta forzar un módulo de facturación de la versión 7.1 en un entorno 7.0 por simple urgencia? Pues que el colapso es total. No es solo que una interfaz gráfica se vea mal o falte un botón, es un fallo profundo a nivel de mapeo. El ecosistema no perdona. O sea, no es retrocompatible ni un poco. Nada. El colapso ocurre en el ORM, el mapeo objeto relacional. A ver, Triton no lee la base de datos directamente con consultas SQL simples, ¿eh? Utiliza clases de Python que modelan esas tablas. Si el módulo de la versión 7.1 introduce una nueva clave foránea o asume que un campo booleano ahora de repente es un número entero. La inicialización choca. Exacto. El núcleo 7.0 intenta aplicar las reglas de validación antiguas sobre un modelo de datos nuevo, y ahí PostgreSQL rechaza la transacción en seco por una violación de las restricciones del esquema. Cuarto, existen versiones de Triton para las que no hay disponible un módulo externo compatible con la misma versión del ERP. Antes de actualizar o decidir la versión de Triton que vas a utilizar, debes asegurarte de que existen todos los módulos externos necesarios en la misma versión del ERP y que están previamente instalados en tu servidor. El ritmo de adopción no lo dicta la herramienta central.
Lo dicta el eslabón más débil, ¿no? El más lento de la cadena de dependencias, sí. Una empresa no puede permitirse actualizar a la versión 8.0, por muy eficientes que sean sus nuevas características, si el módulo que certifica las facturas ante Hacienda como Verifactu, pues sigue anclado en la 7.0. 5. Quinto, al importar módulos externos, puedes necesitar dependencias de Python, no solo en el ERP, sino también en el sistema operativo o en la imagen de Triton. Por ejemplo, SigneML, firma electrónica, es necesario para Facturae y Verifactu. Breve intervalo. Aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión. Porque el software es como una receta de cocina muy compleja. Me gusta la analogía. O sea, ingredientes como Verifactu requieren herramientas específicas que ni siquiera están en la cocina del ERP. Están en los cimientos, en el sistema operativo. SigneML para la firma electrónica es el ejemplo perfecto de cómo un pip install de Python se convierte en una pesadilla. Eso significa que la imagen base de Docker que se utiliza para Triton, que suele ser una versión de Linux tipo Alpine, muy ligerita, para ahorrar recursos, Pues no tiene los compiladores. Y si el contenedor arranca sin esas librerías subyacentes, el módulo de facturación fallará silenciosamente, ¿eh? 6. Sexto. Al importar módulos externos, algunos módulos necesitan dependencias adicionales, que pueden ser otros módulos externos. Además, es importante analizar si requieren módulos nativos activos antes de su importación. Lo fascinante aquí es cómo la arquitectura de Triton obliga a pensar en capas. Triton maneja un registro interno de módulos muy estricto. Si intentas activar un módulo externo de alto nivel sin haber inicializado primero los módulos puente nativos, el sistema no es que simplemente ignore la orden. El orden de inicialización es inamovible. Cada módulo altera el registro global de modelos. Hay que cargar la base, luego las extensiones lógicas y solo al final el módulo final que integra todo. Entender esta secuencia es vital, porque una vez que se ejecutan, estos módulos no operan en un vacío inofensivo. Tienen acceso directo y sin restricciones al almacenamiento persistente. 7. Séptimo. Todos los módulos externos, al activarse, modifican la base de datos PostgreSQL. Es un proceso muy delicado y puede provocar que no arranque el contenedor de Triton ni el ERP si no se realiza con la prudencia y cautela necesarias. Por eso es imprescindible disponer de una copia de seguridad. Por esto se llama a esto un proceso muy delicado. Alterar PostgreSQL en caliente es como hacer una cirugía a corazón abierto en el servidor, literalmente. Es que activar un módulo en Triton dispara un proceso subyacente llamado TritonD-admin. Este proceso es el encargado de leer los archivos XML y de Python del módulo, y luego inyectar sus estructuras directamente en Postgres. Hablamos de migraciones de esquemas en caliente, ¿eh? Añadir columnas, crear nuevas tablas de relaciones, modificar índices enteros. Pero tampoco puedes revertir el cambio de manera sencilla si la alteración corrompió relaciones de claves foráneas. De ahí que la directiva número 1 sobre copias de seguridad de volumen no fuera una exageración de paranoicos, sino una necesidad operativa pura y dura. 8. Octavo. Antes de importar módulos externos, debes comprobar que dichos módulos son compatibles con los módulos nativos. Un ejemplo es la contabilidad española, Accountes. Existen diferentes partners con módulos externos que tienen el mismo nombre, pero distintas dependencias. Si cometes un error, el ERP dejará de funcionar correctamente. A ver, un momento. Yo, cuando leo esto, me quedo genuinamente sorprendida. O sea, ¿qué significa todo esto para quien configura el sistema? ¿Cómo es posible que existan módulos de distintos partners con exactamente el mismo nombre, como la contabilidad española, pero que funcionan completamente diferentes? Sí, desde fuera parece una falla de diseño brutal, ¿verdad? Que el ecosistema permita colisiones de nombres tan evidentes. Sobre todo cuando sus mecanismos internos divergen tanto. Pues no es una falla de diseño, fíjate. Es una consecuencia de la sobreescritura dinámica en la que se basa el ERP. Triton utiliza un sistema donde los módulos se registran en un listado global. Si la empresa proveedora A y la empresa B desarrollan su propia versión mejorada del módulo de contabilidad nativo, ambas usarán el identificador AccountS. Claro, para forzar al sistema a usar la suya. Exacto. Para asegurarse de que el núcleo redirija las llamadas contables a su versión en lugar de a la original que viene por defecto. Pero el problema surge cuando la persona a cargo de la instalación pues se equivoca y descarga el paquete incorrecto del repositorio, ¿no?
El intérprete de Python solo ve la ruta del módulo. Así es. Carga esa versión alternativa de accounts en el listado y ésta sobreescribe silenciosamente los atributos de las clases contables. ¡Ostras! Si el resto de los módulos instalados esperaban la estructura de datos de la empresa A, pero se instaló la de la empresa B, las llamadas a funciones fallarán buscando métodos que literalmente no existen en el código cargado, provocando un colapso total de las operaciones. Un simple error tipográfico y adiós. Estas colisiones en los nombres de espacio revelan la tremenda fragmentación del ecosistema cuando se trata de adaptaciones locales complejas. Y ojo, porque esta fragmentación es la antesala de los problemas que enfrentan estas arquitecturas a largo plazo. 9. Si al importar módulos externos en la versión 7 todo ha funcionado correctamente, no significa que ocurra lo mismo en la versión 8. El proceso puede ser diferente, ya que algunos módulos nativos de la versión 7 pasan a convertirse en módulos externos en la versión 8. Este punto describe un patrón de refactorización muy agresivo. O sea, pasar funcionalidades que antes eran consideradas nativas o centrales y delegarlas a la comunidad como módulos externos en la siguiente versión principal. Desde el punto de vista de la ingeniería, esto aligera la carga de los mantenedores del núcleo central. Ya, pero le pasan el muerto del mantenimiento a quien administra la infraestructura final. O sea, transfiere una deuda técnica enorme. Totalmente. Bueno, de hecho es más que una simple transferencia de deuda, ¿eh? Esto plantea una pregunta importante porque es un cambio en la garantía de soporte. Una función centralizada pasa por pruebas de regresión automatizadas por parte de los desarrolladores originales. Claro, tiene garantía de calidad. Pero al externalizarse, la responsabilidad de verificar que ese código siga siendo compatible con el nuevo ORM recae en mantenedores voluntarios o en la propia empresa usuaria. Un despliegue que era trivial en la 7 se convierte en un proyecto de integración de dependencias en la 8. Lo cual te obliga a repensar por completo la estrategia de adopción inicial. O sea, no puedes simplemente instalar el software basándose en sus capacidades actuales sin auditar qué va a pasar en el futuro con sus componentes. 10. Si necesitas instalar Triton ERP, primero debes analizar si los módulos nativos son suficientes para el funcionamiento de tu empresa. Si no lo son, debes comprobar si los módulos externos que necesitas existen para la versión del ERP que deseas instalar. 11. La decisión de instalar una versión concreta de Triton en tu servidor viene determinada por la existencia de los módulos externos que necesitas. Si vas a utilizar módulos de la comunidad Triton, todos ellos están publicados. Sin embargo, si son módulos desarrollados por partners, deben ser compatibles con la versión del ERP elegida. Además, muchos de esos módulos no son públicos y requieren licencia o pago para poder utilizarlos. A ver, estos dos últimos puntos desmantelan por completo una de las suposiciones más arraigadas sobre el despliegue de software de código abierto en empresas. La revelación final es que el debate técnico real rara vez gira en torno a las capacidades del núcleo, que actúa básicamente como un chasis vacío. Exacto. Un chasis que no va a ningún lado por sí solo. La verdadera fricción, técnica y operativa, está en la capa de adaptación local. O sea, la elección de un RP de código abierto no trata sobre el núcleo gratuito, trata sobre el peaje de los módulos externos. Es que el núcleo es el motor de procesamiento relacional, pero no entiende de normativas tributarias. Cuando entramos en requerimientos como Verifactu, que exige registros inalterables, encadenamiento criptográfico y un envío telemático en tiempo real a Hacienda, pues la comunidad voluntaria rara vez puede mantener el ritmo de esas responsabilidades legales. Y ahí es donde el ecosistema libre choca de frente con la realidad comercial. Las integraciones normativas suelen ser desarrolladas por proveedores privados o partners, y sus módulos no están en repositorios públicos en GitHub. Requieren acuerdos de nivel de servicio, licencias de uso, pagos. El administrador de sistemas de repente no solo lidia con contenedores y dependencias de Python, lidia con la gestión de binarios privados y claves de licencia inyectadas en volúmenes de Docker. La elección de la versión deja de ser una decisión técnica y pasa a ser un dictado comercial puro. Si el proveedor de la solución fiscal no ha sacado su módulo privativo para la versión 8, te quedas congelado en la 7. Menudo desglose de infraestructura hemos hecho. Empezamos esta inmersión analizando la paranoia implacable pero necesaria de aislar los entornos mediante copias de seguridad de imágenes y volúmenes por la ley de Murphy, entendiendo que, en Docker, los datos puros son inservibles sin el contenedor. Y hemos profundizado en las entrañas del ORM para comprender por qué una mínima desviación de versión corrompe el mapeo de Postgres.
y cómo herramientas como SignXML exigen reconstruir imágenes con compiladores a nivel de sistema. Sí, observamos cómo el registro interno puede provocar fallos en cascada si no se respeta la jerarquía y cómo la sobreescritura de nombres, como el caso de accounts, te puede llevar a colapsos catastróficos por llamadas a métodos inexistentes. Para terminar asimilando la dura realidad, las licencias y normativas dictan la arquitectura mucho más que el código fuente. Esto nos deja con una reflexión final de bastante calado para cualquier profesional que nos escuche. El software modular, el uso de Docker, Triton, se diseñaron originalmente para darnos libertad y flexibilidad, para evitar el peso de los sistemas monolíticos. Claro, para sustituir piezas defectuosas en caliente sin afectar al resto. Ese era el objetivo. Pero al desgranar este manual de supervivencia, vemos una paradoja fascinante. Esta red masiva de dependencias de Python, restricciones estrictas de bases de datos, colisiones de nombres y licencias de proveedores, crea un entramado de una fragilidad asombrosa. Totalmente de cristal. Entonces cabe preguntarse, ¿nos proporciona realmente más libertad toda esta hipermodularidad? ¿O el exceso de microservicios nos está encerrando en un ecosistema mucho más complejo de mantener y mucho más rígido ante el cambio que el viejo software monolítico que intentábamos dejar atrás? Para quien quiera explorar esta herramienta y meterle mano, que sepa que el proyecto es de código abierto y está disponible en GitHub. TriDocsCMD se postula como una solución definitiva, y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si el despliegue deja de ser un obstáculo de días para convertirse en uno de minutos, ¿cuál será el próximo gran salto en la agilidad de las empresas? Una cosa está clara, la velocidad ha llegado para quedarse.